Bienvenidos a un vídeo más de Literatura Lab, y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo elegir las historias. Y es que a veces esto a los escritores, puede ser que no, pero puede ser que de golpe, sobre todo aquellos que son muy creativos, tengáis muchas historias, ¿no? Y al final, claro, escribir un libro no es tan sencillo, a veces la inspiración no es suficiente, luego hay un proceso detrás. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Con qué historia me quedo? ¿Cuál elijo, no? ¿Cuál escribo ahora y cuál escribo en otro momento? Pues vamos a ver cómo tres escritores deciden qué historia escribir en cada momento. Vamos a ver a Arturo Pérez Reverte, a Julio Cortázar y a Isabel Allende. Y vamos a empezar por Pérez Reverte. ¿Cómo elige Pérez Reverte las historias? Pues esto es interesante porque a veces no saber qué historia elegir o con cuál quedarnos puede hacer que picoteemos de todas un poco, ¿no? Dependiendo un poco el día, el estado emocional, etc. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo Arturo Pérez Reverte escoge qué historia escribe, y él ha dicho que tiene muchas veces diferentes historias en la cabeza que no sabe si la vida le va a dar para escribirlas todas, así que, como él mismo dice, ¿no? En su momento vital, que tiene más pasado que futuro, pues es muy cuidadoso a la hora de elegir qué historia escribe. Para aquellos que no conozcáis a Arturo Pérez Reverte, estamos ante un antiguo periodista. Nunca se retiró del todo del periodismo, siempre, todavía hoy tiene su patente de corso, su columna, su blog, llamémosle como queramos, en donde de tanto en tanto va poniendo opiniones, noticias, comentarios, etc. Es natural de España, nace en 1951 en Cartagena, y durante muchos años ha sido reportero de guerra. De hecho, él mismo ha dicho que él fue muy joven como reportero de guerra, cubrió conflictos en los Balcanes, en África, en Oriente Medio, y en un momento determinado decidió dejar el periodismo, también pues por una confluencia de factores que podríamos decir que se juntó en un momento de hartazgo en el que él estaba harto de su profesión, con un momento en el que dos de sus novelas tuvieron un gran empuje, que fueron La Tabla de Flandes y El Club Dumas, esta última incluso llevada al cine. Y bueno, como escritor, pues se caracteriza por tener tramas complejas, novelas muy bien investigadas, es muy meticuloso a la hora de documentarse para una novela. Pensemos que ha escrito mucha novela histórica, desde la saga del Capitán Alatriste, pasando por el Cid, El Italiano, que aunque sea historia más reciente, cronológicamente no deja de ser novela histórica. Así que vemos que por un lado tiene una investigación muy meticulosa y un estilo muy directo, propio también de cómo es él, ¿no? Tiene ese estilo también en sus artículos o incluso en sus tweets. Es académico de la lengua, o sea que también estamos ante un lingüista de referencia. Y hechas las presentaciones y sabiendo ya un poco quién es Pérez Reverte, vamos a la cuestión que nos ha traído aquí. ¿Cómo elige qué historia escribe y cuál espera otro momento? Pues aquí Pérez Reverte es metódico hasta en esto. Lo primero que hace es cerrar. De alguna manera se despide de los personajes de la antigua novela, de la que ya he escrito, que le han acompañado durante un tiempo, y esto lo hace de una forma quizás en el plano físico, al ordenar su escritorio, al guardar todos los libros que ha utilizado para documentarse, los archiva otra vez en su biblioteca. Todos aquellos objetos que a veces tiene por cerca de su escritorio, que podrían ser pues de alguno de los protagonistas, los guarda, los archiva. O sea, primero cierra, primero rompe con el pasado, cierra la novela que ha escrito, y esto también mentalmente le ayuda bastante, porque ya es como que, bueno, mental y emocionalmente ya se ha despedido de esa novela. Siguiente paso, de todas las historias que le rondan la cabeza, ¿con cuál se queda? Bueno, pues aquí el propio Pérez Reverte dice que eso depende del momento emocional, de la edad. Considera que hay historias para las que no está todavía preparado. De hecho, ha habido libros, como podrían ser El Italiano, que de alguna manera le rondaban la cabeza durante mucho tiempo, pero ha considerado que no era el momento,
hasta que lo ha sido. Y también considera que algunas historias pues ya han tenido su momento, entonces simplemente no las escribe. Así que dependiendo un poco de todo esto, decide con qué historia se queda. Y ahora con todo esto vamos a ver... 1. Organiza y reflexiona tras concluir una obra. Una vez que termines de escribir una novela, dedica tiempo a ordenar tu espacio de trabajo y reflexionar sobre la experiencia. Organizar los libros y la documentación te ayuda a cerrar ese capítulo y preparar tu mente para nuevas historias. Este proceso puede brindarte una sensación de cierre y preparar tu creatividad para la siguiente aventura narrativa. 2. Elige cuidadosamente la próxima historia. Selecciona tu próxima historia con atención, teniendo en cuenta tu estado emocional, tu experiencia y el contexto en el que vives. No todas las ideas son adecuadas para cada momento. Aprende a identificar cuáles son las historias que realmente resuenan contigo en ese momento y cuáles podrían esperar o no ser escritas nunca. 3. Confía en tu instinto. Escucha tu instinto para saber cuándo una historia no está funcionando. Si sientes que una idea no está lista o ya ha pasado su momento, ten la valentía de dejarla ir, aunque esto signifique perder tiempo de trabajo. Esta honestidad contigo mismo puede evitarte frustraciones mayores y guiarte hacia proyectos más fructíferos. 4. Adopta una mirada selectiva y aguda. Desarrolla una mirada selectiva, como la de un cazador. Cuando tengas una trama en mente, observa el mundo a tu alrededor con atención y enfócate solo en los detalles que puedan ser útiles para tu narrativa. Viaja, observa a la gente y mantente abierto a los hallazgos inesperados que puedan enriquecer tu historia. 5. Mantente conectado con la realidad. Utiliza la escritura como una manera de conectarte profundamente con el mundo y las personas que te rodean. Observa a la gente, escucha sus historias y capta detalles significativos que puedas transformar en literatura. Mantente vivo y presente en el mundo, ya que esto alimentará tu creatividad y autenticidad como narrador. Bueno, pues estos han sido los 5 tips de Pérez Reverte. Espero que te hayan sido útiles y que te ayuden la próxima vez que te sientes con 5 historias en la cabeza y tengas que decidir cuál escribes. Personalmente me parece un enfoque muy interesante. Creo que tiene mucha razón cuando dice que hay historias para las que todavía no estás preparado y historias que han pasado su momento. Y esto a veces a los escritores nos puede costar mucho decidirnos. Primero, el ejercicio de humildad, de decir, esta es una buena historia, aún no estoy preparado para escribirla, la dejo para más adelante, con el consiguiente riesgo a que nos pase lo segundo, que lleguemos a un momento y digamos, esta historia ya ha pasado su momento y por lo tanto va a quedar sin escribir en mi mente. Y eso es un choque a veces de realidad, porque eso implica a veces pues, que hemos crecido, que hemos madurado, que ya no estamos en ese momento en el que nos ideamos esa historia y que por lo tanto, como hemos de hacer con Peter Pan cuando crecemos, la hemos de dejar ir. Bueno, pues esto ha sido el análisis de Pérez Reverte. Mañana seguiremos con Julio Cortázar y es un buen momento, si no estás suscrito al canal, para que te suscribas, le des a la campanita, porque cada semana vamos a estar sacando vídeos sobre autores y vamos a estar aprendiendo de ellos. Y también, si quieres tener el método combinado de lo que siempre hacemos, ¿no? Después con los 3 autores vemos cómo podemos crear un método, en este caso para decidir qué historias nos quedamos y cuáles no, qué escribimos en este momento, pues te invito a que te suscribas a la newsletter para recibir la newsletter con el método combinado, en este caso de Reverte, Allende y Cortázar, y cada semana vas a recibir una newsletter en la que te va a ayudar con un área de tu escritura. Así que dicho esto, me despido de vosotros, muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete al canal y a la newsletter si no lo estás y nos vemos mañana con Julio Cortázar.